Buenos días, queridos amigos y compañeros voluntarios de Cáritas. Después de ya un tiempo sin habernos visto o comunicado, pues comenzaremos con este saludo y esta breve introducción. Decir que otra vez Beatriz me ha vuelto a invitar a que hiciese un pequeño análisis de lo que ha sido el año de pandemia del COVID-19 y sobre todo sus efectos en las distintas diríamos, instituciones o áreas de la sociedad. Y es lo que voy a intentar hacer y ofreceros. Vamos a seguir una metodología muy parecida a la de aquella que seguimos con Fratelli Tutti. Voy a mandar un texto, el texto íntegro, a Cristina para que os lo haga llegar y luego voy a preparar, sabéis que no es mi plato fuerte, pero bueno, voy a preparar unos vídeos para más o menos presentar eso que va en el texto, pero presentarlo de viva voz. El guión que vamos a seguir es, si queréis, muy amplio, pero que lo vamos a reducir, yo no sé si a tres entregas o cuatro. Lo que sí voy a hacer es el texto en una sola entrega y después los vídeos, pues tal vez cuatro vídeos, uno por cada parte de esas, o capítulo llamaríamos, de esas entregas. Lo que vamos a analizar son pues eso, los efectos que ha producido el COVID en el sistema sanitario. Estudiaremos un poco la llegada de la pandemia, el número de afectados y de muertes. Sabéis que es un tema conflictivo ahí con los políticos, no se ponen de acuerdo con otras instituciones. Los efectos sobre la atención primaria, que son graves sin duda, el aplazamiento de otras enfermedades y patologías precisamente para atender al COVID o a los afectados por el COVID. Luego, los efectos sobre los ancianos en la residencia. Sabéis que ha sido una de las historias más tristes, una de las páginas más tristes de nuestra historia, ¿no? Efectos sobre la salud emocional de los españoles. Se habla de la famosa fatiga pandémica que nos está afectando y a todos. Y luego los efectos sobre la salud emocional del personal sanitario, de todos los españoles, pero después el personal sanitario. Esta sería la primera entrega, es el capítulo un poco más largo. Luego, en un segundo capítulo, vamos a como lo queramos llamar, capítulo o parte, estaría los efectos sobre la economía. Sería un tema también prolijo, pero yo lo voy a reducir a hablar un poco del sistema económico, del Producto Interior Bruto, cómo está situado, luego de la ocupación y el desempleo, el paro, claro, un tema, la regulación temporal del empleo, los famosos ERTE, cómo andan, autónomos y empresas, el déficit, la deuda pública, las exportaciones, el turismo, el comercio y la inflación. Son las distintas áreas de la economía que han sido gravemente dañadas, vamos a llamar así. Bien, el tercer capítulo lo dedicaríamos a analizar los efectos en la política, sobre todo en los partidos políticos, en sus relaciones. Entonces hablaremos un poco del sistema político y esos efectos que se han ido produciendo. Luego, dentro de esos efectos, vamos, dentro de la política está el tema de la aprobación de los presupuestos, que ha sido un logro de Sánchez, sin duda, aunque, bueno, pues a costa de tener que aliarse con compañeros de viaje que ni a él mismo yo creo que le convencen y que lógicamente le tienen hipotecado. Y después los desafíos de la política para este 2021. Es un capítulo brevecito, porque además en política siempre es más complicado de meterse, ¿no? Porque o eres de un partido y defiendes un programa concreto, o si no eres de ningún partido, pues siempre te van a malinterpretar aquellos que no vean en tus palabras lo que ellos quieran escuchar. El cuarto capítulo sería sobre los efectos en la sociedad en general, aunque ya están un poco dichos en la economía, en la política, pero bueno, en el sistema social, el cambio de vida que nos ha producido a todos nosotros, cómo nos ha coartado en cuanto a nuestras relaciones personales, familiares, afectivas, etcétera.
y cómo salir de esta pandemia en definitiva. Pues unas ayudas europeas que tendrían que llegar, que van a llegar, pero que no se sabe ni cuándo ni cómo. Y el capítulo último también es un poco más largo, como el primero, pues son los efectos en la vida religiosa, en la vida, diríamos, de los católicos, de los creyentes. Y ahí pues hablaremos un poco del sistema religioso, las soluciones de tipo espiritual, aquellos más espirituales pues acuden a esas manifestaciones que ha habido, bueno, pues por las calles dando bendiciones, o uno que se subió a un tejado a bendecir a su pueblo, etcétera. Pero bueno, bien, la oración que ciertamente pues es un instrumento, pero que se puede mal usar y mal interpretar. Luego, cómo la ciencia y la fe han tenido que ir de la mano para tratar de solucionar los problemas que ha producido el COVID. Y luego ya la acción más directa de la Iglesia, como es la acción social y sobre todo la acción caritativa. Lógicamente, a través de Cáritas, que Cáritas también es iglesia, por supuesto. Y ahí están la atención a las personas mayores, atención a los sin hogar, ayuda a los nuevos pobres, un capítulo pequeño porque yo no tengo muchos datos, pero sensible porque es la población que más ha sufrido o está sufriendo el impacto del COVID, viniendo de una situación económica solvente, incluso hasta bienestante, ¿no? Luego, las prioridades de Cáritas en este momento y al final, bueno, los recursos que ha invertido Cáritas en este año de pandemia, Cáritas ya a nivel nacional, y al final lo que hacemos es unas conclusiones, un resumen y unas conclusiones de todo lo que ha sido este año. Muy bien, pues con este programa vamos a comenzar por la primera entrega, el primer capítulo, ¿no? que se refiere concretamente a los efectos en el sistema sanitario, que lógicamente ha sido el más afectado. Muy bien, pues empezamos diciendo que el año 2020 podría ser considerado como un annus horribilis, que decía Isabel II cuando tenía problemas en su familia, ya con el divorcio de su hijo, con la muerte de Diana, etcétera, etcétera. Annus horribilis para Inglaterra. Bueno, pues también un annus horribilis para el mundo entero, en general, pero de forma especial para España, porque nos ha afectado de forma especial la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha supuesto un colapso sanitario, una situación crítica de nuestra economía, que aún no se ha manifestado en toda su gravedad, un caos político, una crisis social y un replanteamiento religioso. Realmente ha sido un año horrible que pone a prueba el alma de todo un pueblo. ¿Qué podemos aprender de este año de pandemia sobre la situación de España y cuáles son las secuelas que nos ha dejado en el sistema sanitario, económico, político, social y religioso, que son esas 4 o 5 partes que os anunciaba ya antes que vamos a tratar? Secuelas en el campo sanitario. El sistema sanitario español. A fuerza de repetirnos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, muchos lo llegamos a creer. La mayoría de los españoles pensábamos que nuestro sistema de atención médica era el mejor del mundo, que contábamos con especialistas altamente cualificados, que nuestra tecnología médica era capaz de afrontar cualquier adversidad. Sin embargo, los hechos nos han demostrado que estábamos mal preparados para una pandemia. Los especialistas están cualificados, ¿quién lo va a dudar? Pero son pocos. Los hospitales tienen máquinas extraordinarias, es verdad también, pero no suficientes. Y les faltaban artículos de primera necesidad, como vimos allá al principio de la pandemia. No tenían equipos de protección personal, mascarillas, guantes. Las existencias médicas de emergencia eran muy escasas. Es avergonzante cuando recordamos aquellas situaciones en que los enfermeros, los médicos tenían que usar bolsas de la basura de protección o ponerse en los pies también otras bolsas de la basura. Bueno, aquello fue ciertamente
escandaloso, ¿eh? Pero lo más grave de esta pandemia es que un gran número de personas ignoraron los consejos de los expertos, si es que tal consejo de expertos existió, que esta es otra, ¿no? En atención médica para reducir la propagación del virus mediante el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Incluso muchos siguen siendo reacios a cambiar su comportamiento social con celebraciones masivas, los famosos botellones y fiestas que todavía hoy se siguen celebrando, las reuniones familiares o con amigos en número superior al recomendado para proteger la salud. Más aún, todavía hay quienes siguen negando la existencia de la misma pandemia, por lo que no es de extrañar que no se fíen de los datos que nos dan los expertos y nieguen los datos sobre contagios y muertes que nos ofrece el Ministerio de Sanidad. Todavía hace 2 días Miguel Bosé salía en la televisión, en uno de los canales de nuestra televisión, diciendo que eso era una falsedad, que no había tal pandemia. Bueno, pues si es así, claro que qué soluciones va a querer aceptar. Bien, llegada de la pandemia. Desde que estalló la pandemia del COVID-19, el 14 de marzo del año pasado, los acontecimientos se han ido sucediendo con tanta rapidez que no nos dábamos cuenta de su alcance. Es la primera gran pandemia mundial que hemos seguido en directo. La información llega de tantos frentes y es tan voluminosa y tan variada que no podemos asimilarla. Informaciones oficiales cambiantes y a veces contradictorias, acompañadas de bulos, de fake news, han circulado por las redes sociales sin ningún tipo de criba, minando la credibilidad y nuestra estabilidad psíquica. Lo que ahora es cierto, pasadas unas horas deja de serlo, por mandato del ministro o del secretario de Estado, quien sea, ¿no? Sin quererlo, nos hemos contagiado por esa epidemia de miedo, incertidumbre y confusión generalizada que se ha dado en llamar la fatiga pandémica. En cuestión de tan solo un fin de semana, lo que el viernes, día 13 de marzo del 2020, era un día normal, de repente dio un giro radical y cambió nuestra historia y nuestro sistema sanitario, produciendo una escalada de graves consecuencias. Número de afectados y muertes por la pandemia. La cifra total de contagiados por coronavirus en España, actualizada por el Ministerio de Sanidad el 6 de abril del 2021, asciende a 3.300.000 y algo desde el inicio de la pandemia, mientras que la de fallecidos por COVID alcanza 75.900 muertos. Estos datos en números relativos nos sitúan a la cabeza de los países más castigados por la enfermedad. Por otra parte, el número de fallecidos por el COVID en España se ha convertido en uno de los principales debates políticos, pues el Gobierno mantiene unas cifras oficiales que no coinciden en nada con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que es un organismo del Estado, y de otras instituciones, que elevan el total de muertos a más de 100.000 personas. Aunque haya pasado un año de pandemia, la pandemia no ha pasado. Y ahora la mayor preocupación son los posibles efectos negativos de una cuarta ola de coronavirus después de la Semana Santa, de la que ya están hablando los expertos también, y las secuelas que ésta pueda dejar, según los expertos, pueden ser incluso mayores porque son acumulativas en muchos casos. Efectos sobre la atención primaria. La atención primaria, tal como la conocimos, ha quedado en suspenso. Los enfermos no saben qué hacer ni a dónde acudir. Los sanitarios se sienten desubicados. La sociedad espera de los profesionales sanitarios actitudes responsables, pero solo son personas vulnerables que al otro lado del teléfono, como mucho, te escuchan, te aconsejan y te recetan. Los valores de la atención primaria, accesibilidad, coordinación, integración, continuidad,
continuidad asistencial, resolutividad, te daban el resultado, están en entredicho. En la etapa inicial del contenido en la etapa inicial de contención, de la epidemia, la atención primaria, ante el colapso de los sistemas de coordinación de emergencia, supo reaccionar y ponerse a cargo del seguimiento de una gran parte de la población infectada que no requería ingreso hospitalario. Pero a medida que la epidemia se iba extendiendo, los equipos de atención primaria, previamente ya mermados por una situación de recortes y precariedad de plantillas, fueron acumulando bajas en sus propias filas y por consiguiente, pues debilitando más la asistencia sanitaria. Esto, unido a la reubicación de muchos profesionales para atender focos de infección múltiples en residencias y para nutrir efectivos de hospitales de campaña, ha provocado el cierre de muchos centros de salud y consultorios rurales y debilitado a los centros urbanos. La accesibilidad a la atención primaria ha quedado seriamente comprometida en el momento en que era más necesaria. Es más, se ha registrado un hecho inaudito: la supresión de facto de la atención primaria en sectores muy extensos de la población y por tiempo indefinido. Los efectos sobre los ancianos en residencias de tercera edad. Un año después de la muerte de la primera persona por COVID en una residencia de ancianos, el Gobierno ha empezado a publicar periódicamente datos oficiales de las muertes de personas mayores que vivían en residencias, lugar donde el COVID tuvo un mayor impacto. En total, señala el Ministerio de Sanidad, son 29.499 personas que vivían en residencias de mayores en España y que han fallecido a causa del coronavirus. Estos datos, aún en revisión, muestran la magnitud del impacto que tuvo la epidemia o la pandemia del COVID en las residencias de tercera edad. En lo peor de la primera oleada, entre marzo y junio del 2020, murieron casi 10.000 personas, más que en los 6 meses siguientes, que murieron 6.000 y algo. Si se le añaden los 10.500 fallecidos en residencias en estos 3 meses primeros con síntomas compatibles con el COVID, pero sin una prueba diagnóstica, la conclusión es que 2 de cada 3 muertos de mayores en residencia de ancianos ocurrieron en la fatídica primavera del 2020. En lo que llevamos de 2021 han muerto otras 3.000 personas mayores, siempre en centros, la mayor parte de ellas en el mes de enero, como efecto de la tercera ola después de las Navidades. A partir de la segunda semana de febrero comenzaron a descender las muertes por efecto de la vacunación e inmunización de las residencias. Ha sido, desde luego, un milagro empezar a vacunar y empezar a descender la mortalidad, algo que hay que aplaudir. En las residencias de mayores también se habrían producido 94.000 contagios confirmados en toda la pandemia, de los cuales 8 de cada 10, o sea 76.000 y algo, se registraron a lo largo del año 2020. La letalidad en estos centros en el 2020 fue del 23%, 23,17%. Y en el 2021 ya bajó al 18%. En la actualidad es incluso menor, pero bueno, la media es del 18%. Pero el escándalo del número de los 30.000 ancianos muertos por COVID en las residencias de mayores desde el principio de la pandemia, hay que añadir las situaciones de total soledad y abandono que sufrieron en sus últimos días de vida, sin el consuelo de los familiares y amigos. Morían solos y los cadáveres se nos amontonaban, dice un sanitario al relatar lo que pasó en las residencias.
Otra trabajadora de una residencia con 79 ancianos muertos dice: los abuelos nos culpaban de que los estábamos matando. Esta ciertamente es una página de la historia de la pandemia de las más graves, de las más dolorosas, de las más escandalosas. El dejar morir, el haber consentido que muriesen esos 29.500, 30.000 personas, ancianos, la mayor parte de las veces solos, sin poderse comunicar con su familia, sin poderse despedir. Cuando la familia iba a preguntar por ellos, resulta que ya lo único que les decían era que estaba en tal morgue o que estaba algo escandaloso para olvidar. Efectos sobre la salud emocional de los españoles. Entre las muchas patologías que la situación global de la pandemia ha agravado, aparece el deterioro de la salud mental de la población en general y que los expertos resumen en un dato importante. El 90% de la ciudadanía sufre estrés mental, la fatiga pandémica que citábamos. Ante la situación excepcional que ha supuesto el confinamiento a causa del COVID, los expertos alertan de que una cuarta oleada podría tener efectos devastadores en la salud mental de la población. ¿Por qué? Porque ya llevamos un año largo de pandemia, porque se ha ido acumulando ese sentido de miedo, de tragedia, de impotencia, y todo esto puede explotar simplemente con que haya un repunte nuevo de contagios, y si hay de muertes, peor todavía. Según la doctora Belén González, directora de Salud en Seguros IESE de Business School de la Universidad de Navarra, dice que 9 de cada 10 españoles declara haber sufrido estrés en los últimos 12 meses, principalmente por motivos ligados al coronavirus, ya bien sea por miedo al contagio personal o a contagiar un familiar, lo dice el 44%, o por estar confinado, aquellos tiempos primeros, el 36%. Todo ello ha impactado en la salud de la población, aumentando el número de personas con problemas de sueño, el 51%, de ansiedad, el 50%, de inestabilidad y de ira, otro 50%. También un estudio europeo impulsado por la Fundación AXA revela que los españoles son los europeos que más problemas tienen de salud mental a causa de la pandemia. Un 34% reconoce sentirse mal o muy mal, la mayor tasa de la muestra internacional, mientras que solo un 20% afirma que su estado de ánimo es bueno. Es el menor, no obstante, porcentaje de todo el estudio sobre la Unión Europea. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, de todos los octubres, en el 2020, entre las conclusiones de la mesa redonda organizada por Aegon, con varios especialistas, destacan los consejos para fomentar el cuidado del bienestar psicológico de cara a afrontar los impactos del COVID. Así que vamos a poner atención a lo que nos dicen los expertos. Dicen, primero, aprender a conocer y acompañar nuestras emociones, a darnos cuenta de lo que es problema y de cómo podemos más o menos una reflexión interna sobre nuestras circunstancias. Segundo, realizar ejercicios de mindfulness, ahora todos son palabras inglesas, mindfulness, de meditación y relajación. Sería muy bueno también. Tercero, ayuda especializada, acudir al psicólogo. Lo que pasa que el número de especialistas, de psicólogos en España, según el Consejo General de Psicología, dice que es el inferior de toda Europa, que tenemos 4 psicólogos por 100.000 habitantes en España, frente a 18 por 100.000 en Europa. El sentimiento de soledad en España ha doblado su incidencia en los últimos meses a consecuencia de la pandemia, pasando de un 5% de españoles que decían sentirse solos,
de un modo grave antes de la crisis a un 11% después de la crisis. Elaborado este estudio por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas. Efectos sobre la salud emocional del personal sanitario. Uno de los colectivos sociales más afectados por la pandemia del COVID es el del personal sanitario de primera línea, que tuvo que enfrentarse a una situación sin precedentes. En este sentido, a más de un año de aparición del coronavirus, los daños colaterales más frecuentes en la salud mental de los equipos sanitarios ya son una realidad. En este contexto, dos estudios realizados por el Hospital del Mar de Barcelona revelan que el 45% de los participantes presentan un alto riesgo de algún tipo de trastorno mental. Concretamente, el 14% presentan un trastorno discapacitante, el 28% presenta depresión, el 22% trastorno por ansiedad. ¿Y qué más? El 22 otra vez también, no, el 28, pues el 22 estrés postraumático y un poco más del 6% abuso de sustancias, alcohol, drogas. El personal sanitario se ha tenido que enfrentar a un alto riesgo de infección, a una sobrecarga de trabajo, a la frustración, al agotamiento físico y mental, a una situación de aislamiento y a la gestión de gran cantidad de pacientes con enormes situaciones emocionales negativas, ¿no? En un primer momento sintieron miedo a ser infectados debido a la falta de materiales de protección. Recordemos a los sanitarios tratando a los enfermos protegidos con bolsas de basura, con mascarillas inapropiadas. Por miedo a poder contagiar a sus familias, algunos optaron por marcharse a vivir lejos hasta que esto se solucionase y parece que no se acaba de solucionar. Sin duda, el personal sanitario es uno de los colectivos profesionales que ha sufrido mayor nivel de estrés laboral, sobre todo en los momentos que se vieron, los primeros momentos que se vieron en la pandemia, al principio de la pandemia. Los profesionales de la salud se han sentido y se siguen sintiendo hoy desorientados en saber qué es lo que tienen que hacer, sobrecargados y agotados de trabajo, jornadas de 12 a 24 horas en algunos momentos. En condiciones habituales esta decisión tendría que tomarla cada cierto tiempo, decisiones de esas de, pues de introducirle, entubarle o no, o elegir a este o al otro. Impotentes ante tanta avalancha de enfermos y graves, viendo a pacientes morirse solos, a familiares buscando a sus seres queridos para descubrir más tarde que habían fallecido, les gustaría,